Meditaciones sobre el tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano. De Valentín Tomberg. Carta 15. El diablo. El arcano de la contrainspiración. Querido amigo desconocido, todavía bajo la impresión del arcano de la inspiración, el del ente alado que trasvasa el agua viva de un jarrón a otro, henos aquí frente a un nuevo ente alado, que sostiene una antorcha por encima de dos seres atados al pedestal, donde él mismo está de pie. Se trata del arcano de la contrainspiración, que ahora nos toca examinar. Si el 14º arcano nos introducía en el misterio de la lágrima y de la templanza de la inspiración, el 15º nos iniciará en los secretos del fuego eléctrico y de la embriaguez de la contrainspiración. Aún nos queda por leer otro capítulo del drama sobre el destino de la imagen y semejanza divinas. Antes de comenzar esta meditación sobre el arcano de la contrainspiración, hemos de darnos cuenta de la diferencia intrínseca que existe entre meditar acerca de los demás arcanos y meditar sobre el arcano del diablo. El tarot es una especie de ejercicios espirituales o herméticos, y ya se sabe que todo ejercicio espiritual tiende a identificar al meditante con el tema de la meditación, es decir, a un acto de intuición. No obstante, el 15º arcano del tarot, como ejercicio espiritual, ni puede ni debe llevarnos a semejante experiencia de identificación. No se debe llegar a la intuición del mal, puesto que intuición es identificación, e identificación es comunión. Desgraciadamente, muchos autores, ocultistas o no, han tratado a tontas y a locas de lo que hay de profundo tanto en el bien como en el mal. Se creían obligados a hacer lo posible por ahondar en el estudio de los misterios del bien y de los secretos del mal. Así, Dostoievski echó a rodar por el mundo algunas verdades profundas del cristianismo, divulgando al mismo tiempo ciertos métodos prácticos y secretos del mal. Tal es el caso especialmente en su novela Los endemoniados. Otro ejemplo de atención excesiva al conocimiento del mal, y por tanto de ocupación de la conciencia con el mal, es el interés predominante entre los antropósofos alemanes por los problemas del doble y aún triple mal. Ahriman y Lucifer, y a veces también Asura, los dos principios del mal, subjetivo y objetivo, seductor e hipnotizador, han llegado a invadir la conciencia de los antropósofos hasta tal punto que apenas se ve ya nada que no entre en una de ambas categorías, lo ahrimánico o lo luciferino. La ciencia, como objetiva, es ahrimánica. La mística cristiana, subjetiva, es luciferina. El Oriente está bajo el dominio de Lucifer, porque niega la materia. El Occidente bajo el de Ahrimán, por haber creado una civilización material y tender al materialismo. Todas las máquinas, incluidos los aparatos de radio y televisión, encarnan demonios ahrimánicos. Los laboratorios son ciudadelas de Ahrimán. Los teatros y las iglesias, según algunos, son alcázares de Lucifer, etcétera, etcétera. Los antropósofos propenden a clasificar millares de hechos, asignándolos a los distintos campos de la categoría del mal. En revelar esta categoría pasan días enteros, lo que equivale a entrar en contacto con el mal,
y por ello mismo reducir el contacto vivificante con el bien y la inspiración que de éste deriva. El resultado es una sabiduría renca y sin alas, privada de impulso creador, que no hace sino repetir y comentar hasta la saciedad lo que el maestro Rudolf Steiner ha dicho. Sin embargo, ¿cuántas cosas ha dicho Steiner capaces de suscitar el máximo impulso creador? Sus cursillos sobre los 4 evangelios, sus conferencias en Helsinki sobre las jerarquías celestes, por no hablar de su libro sobre el trabajo interior, bastarían ya para despertar un hondo y maduro entusiasmo creador en toda alma que aspire a la experiencia auténtica del mundo espiritual. Pero la preocupación por el mal le ha cortado las alas al movimiento antroposófico y ha hecho de él lo que es desde la muerte de su fundador, un movimiento de reformismo cultural, arte, pedagogía, medicina, agricultura, falto de esoterismo vivo, es decir, sin mística, ni gnosis, ni magia, que sustituye por la lectura, el estudio y el trabajo intelectual, con el único fin de establecer la concordancia de las conferencias y escritos estenografiados del maestro. No hay que ocuparse del mal, sino guardando cierta distancia y medida, para evitar el riesgo de paralizar el impulso creador y, lo que es más grave, proporcionar armas a los malos. Solo es posible captar profundamente, o sea, intuitivamente, lo que se ama. El amor es el elemento vital del conocimiento profundo, del conocimiento intuitivo, y puesto que el mal no puede ser amado, tampoco puede conocerse en esencia. No podemos entenderlo, sino a distancia, como observadores de su fenomenología. Por ello encontrarás, sin duda, una clara, aunque esquemática, descripción de las jerarquías celestiales en las obras de San Dionisio Areopagita, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, así como en la Cábala y en los escritos de Rudolf Steiner. Pero en vano buscarás en todos esos autores un cuadro análogo de las jerarquías del mal. También hallarás en los libros de brujería y en la cábala práctica, por ejemplo, en Abramelín el mago, muchos nombres de seres particulares pertenecientes a las jerarquías del mal, mas no una descripción general análoga a la de San Dionisio Areopagita. El mundo de las jerarquías del mal aparece como una exuberante jungla donde pueden distinguirse cientos y aun miles de plantas particulares, sin llegar nunca a una clara visión del conjunto. El mundo del mal es un mundo caótico. Así se ofrece al menos a los ojos del que lo observa. No debemos penetrar en esta jungla, pues nos perderíamos. Hay que contemplarla desde fuera. Por eso, la meditación sobre el arcano representado por el diablo ha de obedecer a las leyes antes indicadas acerca de la actitud que conviene adoptar frente al mal. Se trata, pues, de un esfuerzo por comprender este arcano a distancia, usando el método fenomenológico. Ocupémonos primeramente de la fenomenología de la lámina misma. Representa 3 personajes. El del centro es mayor que los otros 2 y se halla de pie sobre un pedestal al que estos últimos están atados. La figura central es un ente andrógino, provisto de alas de murciélago que apuntan hacia arriba. Tiene la mano derecha levantada y con la izquierda, dirigida hacia abajo, hace una antorcha encendida. Sus alas y piernas son azules. De su cabeza, tocada con un gorro amarillo,
brotan 2 cuernos ramosos, también amarillos. El ser está desnudo, salvo por el gorro y un ceñidor rojo. Los otros 2 personajes, delante y a ambos lados del primero, son una mujer y un hombre desnudos. Poseen rabo y orejas de animal. Sus cabezas, tocadas con sendos gorros encarnados, tienen asimismo cuernos ramosos. Sus brazos están atados a la espalda y una cuerda, pasada alrededor del cuello, los ata a ellos mismos a una argolla fijada en la parte inferior, roja, del pedestal sobre el que se yergue la figura central. De esta última aún hay que mencionar un rasgo característico. Es bizco. Sus pupilas se juntan en la base de la nariz. ¿Qué orden de idea evoca la lámina en primer lugar? Quiero decir, ¿qué orden de ideas de alcance espiritual práctico, o sea, referentes a un arcano práctico del hermetismo como síntesis de mística, gnosis y magia? ¿Tiene algo que ver con la metafísica cósmica del mal, la historia de la rebelión de una parte de las jerarquías celestes acaudilladas por el gran dragón rojo que arrastra la tercera parte de las estrellas? Apocalipsis capítulo 12. O con el ser del que habla Ezequiel cuando dice: Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se pagó de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra. Ezequiel capítulo 28. Evidentemente no. El diablo de la lámina no evoca ideas relativas al drama cósmico de la caída del querubín protector del monte de Dios, ni al gran dragón rojo librando batalla contra el arcángel Miguel y su ejército celestial. Las ideas sugeridas por el conjunto de la lámina se refieren más bien a la esclavitud en que se encuentran los 2 personajes atados al pedestal de un demonio monstruoso. La lámina no refleja la metafísica del mal, sino que nos brinda una lección eminentemente práctica. ¿Cómo es que algunos seres pueden echar por la borda su libertad y convertirse en esclavos de un ente monstruoso que los degrada y hace semejantes a él? El tema del 15º arcano del tarot es el de la generación de los demonios y el poder que tienen sobre quien los engendra. Es el arcano de la creación de seres artificiales y de la esclavitud en la que puede caer el creador respecto de su propia criatura. Para llegar a captar este arcano, hay que darse cuenta, ante todo, de que el mundo del mal está constituido no solo por entes de las jerarquías celestiales, a excepción de los serafines, aquellas que han caído, sino también por seres de origen no jerárquico, seres que, como los bacilos, microbios y virus de las enfermedades infecciosas, no proceden, hablando en términos de filosofía escolástica, ni de la causa primera ni de las causas segundas, sino de las causas terceras, es decir, del abuso del libre albedrío de los seres autónomos. Hay, pues, jerarquías del lado izquierdo que actúan dentro de la ley ejerciendo funciones de estricta justicia, en calidad de acusadores o encargándose de poner a prueba al justo. Pero hay también microbios del mal o seres creados artificialmente por la humanidad encarnada. Estos últimos son demonios cuya alma
es una pasión especial y cuyo cuerpo consta de la totalidad de las vibraciones electromagnéticas producidas por esa pasión. Estos demonios artificiales pueden ser engendrados por colectividades humanas, como acontecía con no pocos dioses monstruosos fenicios y mexicanos, y como es todavía el caso con ciertos dioses tibetanos. El Moloch cananeo, mencionado tantas veces en la Biblia, que exigía el sacrificio sangriento de los recién nacidos, no es un ente jerárquico del bien o del mal, sino un egregor maligno, un demonio artificial y colectivamente creado por comunidades humanas, prendadas del escalofrío del terror. Lo mismo se aplica al Quetzalcóatl mexicano. Tocante al Tíbet, nos encontramos allí con el singular fenómeno de la práctica consciente, cuasi científica, de la creación y destrucción de demonios. Al parecer, los tibetanos conocen el arcano que nos ocupa y lo practican como método de entrenamiento oculto de la voluntad e imaginación. Este entrenamiento se lleva a cabo en 3 etapas: creación de seres mágicos, tulpas, por medio de la imaginación concentrada y dirigida, evocación de los mismos, y finalmente, liberación de su influjo merced al acto de conocimiento que los destruye, haciéndole a uno consciente de que sólo son productos de la imaginación, y por tanto, ilusiones. El fin de esta práctica es llegar a la incredulidad respecto de los demonios, tras haberlos creado por la fuerza de la imaginación, y haberse intrépidamente enfrentado con sus terroríficas apariciones. Acerca de esto, veamos lo que nos dice Alexandra David Neal, que nos habla con conocimiento de causa. He interrogado a varios lamas sobre este punto, la incredulidad. Esta incredulidad, me dijo uno de ellos, un filósofo, Geshe, de Dirji, sobreviene a veces. Puede considerarse como uno de los fines perseguidos por los maestros místicos, pero si el discípulo la logra antes de tiempo, se priva de los frutos de la parte del entrenamiento destinada a hacerle intrépido. Los maestros místicos, añadía, no darían su aprobación al novicio que profesara una incredulidad simplista, pues ésta es contraria a la verdad. El discípulo debe comprender que dioses y demonios existen realmente para quienes creen en su existencia, y que poseen el poder de hacer el bien o el mal a quienes les rinden culto o los temen. Por lo demás, son rarísimos los que llegan a la incredulidad durante la primera parte de su entrenamiento espiritual. La mayoría de los novicios ven, de veras, apariciones espantosas. Tuve ocasión de conversar con un ermitaño de Ga, Tíbet oriental, llamado Kushog Wanchen, sobre casos de muerte súbita ocurrida durante las evocaciones de espíritus malignos. Este lama no parecía proclive a la superstición, y por ello creí que me aprobaría cuando dije: esos han muerto de miedo. Sus visiones eran objetivaciones de sus propios pensamientos. El que no cree en los demonios nunca será destruido por ellos. Con gran asombro por mi parte, el anacoreta replicó en un tono extraño: según usted, basta con no creer en la existencia de los tigres para estar seguro de no ser devorado por ninguno, al pasar a su lado. Y prosiguió: consciente o inconsciente, la objetivación de las formas mentales es un proceso muy misterioso. ¿Qué sucede con esas creaciones? ¿No podría ser que, como los hijos nacidos de nuestra carne, esos hijos de nuestro espíritu se sustraigan a nuestro control y gradual o repentinamente lleguen a vivir vida propia? ¿No debemos también considerar que si a nosotros nos es posible engendrarlos,
¿Otras personas poseen también el mismo poder? Y si tales criaturas mágicas, los tulpas, existen, tan extraordinario resulta que podamos entrar en contacto con ellas, ya por voluntad de sus creadores, ya porque nuestros propios pensamientos o actos crean las condiciones necesarias para que esos seres manifiesten su presencia y actividad. Es preciso aprender a defenderse de los tigres, cuyo padre es uno mismo, y también de los que otros engendran. Cita de Místicos y Magos del Tíbet, de Alexandra David Neal. Tal es el pensamiento de los maestros tibetanos acerca de la magia capaz de engendrar demonios. El maestro de magia francés, Eliphas Lévy, tiene una opinión semejante. La magia creadora del demonio, esa magia que dictó el grimorio del Papa Honorio, el Enquiridión de León III, los exorcismos del ritual, las sentencias de los inquisidores, las requisitorias de Laubardemont, los artículos de los hermanos Beullat, los libros de Fayux, Montalembert y Mirvilles, la magia de los brujos y hombres piadosos que no lo son. Esa magia, digo, es verdaderamente condenable en los unos e infinitamente deplorable en los otros. Para combatir, sobre todo, esas tristes aberraciones del espíritu humano, hemos publicado el presente libro. Ojalá contribuya al éxito de esta obra santa. Cita de Dogma y Ritual de la Alta Magia. Capítulo 15. Otra cita de Eliphas Lévy. El hombre es el creador de su propio cielo e infierno, y no hay otros demonios que nuestras locuras. Los espíritus que la verdad castiga quedan corregidos por el castigo, y no piensan ya en perturbar el mundo. Dogma y Ritual de la Alta Magia, capítulo 22. Debido a su experiencia personal, Eliphas Lévy solo veía en los seres demoníacos, tales como íncubos y súcubos, maeses leonardos presidiendo aquelarres, y los demonios de los posesos, criaturas de la imaginación y voluntad humanas que proyectan individual o colectivamente su contenido en la sustancia plástica de la luz astral. Según esto, los demonios europeos se engendran exactamente de la misma manera que los seres mágicos, los tulpas tibetanos. El arte y el método de fabricar ídolos, prohibido por el primer mandamiento del Decálogo, es antiguo y universal. A lo que parece, se han engendrado demonios en todo tiempo y lugar. Eliphas Lévy y los maestros tibetanos están de acuerdo no solo en lo que toca al origen subjetivo y psicológico de los demonios, sino también en cuanto a su existencia objetiva. Engendrados subjetivamente, se convierten en fuerzas independientes de la subjetividad que los creó. Son, en otras palabras, creaciones mágicas, pues la magia es la objetivación de lo que se origina en la subjetividad. Los demonios que no han llegado a objetivarse, es decir, a poseer una existencia separada de la vida psíquica de su genitor, existen de una manera semiautónoma. La psicología moderna los designa por el nombre de complejos psicológicos, y C.G. Jung los considera como entes parasitarios, que son, con relación al organismo psíquico, lo que el cáncer, por ejemplo, es respecto al organismo físico. El complejo psicopatológico, no el que viene de fuera, sino el que ha sido engendrado por el propio paciente, es, pues, un demonio en gestación. Todavía no ha nacido, pero tiene una vida cuasi autónoma, alimentada por la vida psíquica de quien lo lleva en sí. A este propósito, dice Jung, el complejo parece ser una formación autónoma
que se impone a la conciencia. Sucede justamente como si el complejo fuera un ente autónomo, capaz de entrometerse en las intenciones del yo. Los complejos se comportan, de hecho, como personalidades secundarias o parciales en posesión de una vida mental propia. Cita de Psicología y Religión. 3 conferencias en la Universidad de Yale. Ahora bien, un ente autónomo capaz de entrometerse en las intenciones del yo y en posesión de una vida mental propia es, ni más ni menos, lo que nosotros entendemos por demonio. Cierto que el demonio complejo no actúa todavía fuera de la vida psíquica del individuo, no tiene carta de ciudadanía en la variopinta y fantástica comunidad de los demonios objetivos, o tulpas, que pueden, a veces, martirizar a las víctimas de sus asaltos con golpes bien reales, como les acaeció a San Antonio el Grande y al santo cura de Ars. El estruendo de tales ataques, que todo el mundo oye, y las moraduras en el cuerpo de la víctima, que todo el mundo ve, no son ya mera psicología, sino hechos objetivos. ¿Cómo se engendran los demonios? Como toda generación, resulta de la cópula de los principios masculino y femenino, o sea, en el caso de lo engendrado por la vida psíquica de un individuo, de la cópula entre la voluntad e imaginación. Un deseo perverso o contrario a la naturaleza, seguido de la imaginación correspondiente, constituyen juntos el acto de la generación de un demonio. Los dos personajes, masculino y femenino, atados al pedestal de la figura central de la lámina del arcano decimoquinto, no son, pues, en modo alguno, hijos o criaturas de dicho ente, el demonio, como podría creerse, dada su pequeña estatura, en comparación con la del demonio. Son, al contrario, sus padres, convertidos en esclavos de su propia criatura. Ambos representan la voluntad perversa y la imaginación antinatural que han dado a luz al demonio andrógino, a un ser que ahora domina las fuerzas que lo han engendrado. En el caso de la generación efectuada colectivamente, el demonio, que se llama entonces egregor, es el producto de la voluntad e imaginación colectivas. El nacimiento de uno de tales egregores modernos nos es bien conocido. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Así reza la primera frase del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, publicado en 1848. Y prosigue: todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en santa cacería contra ese espectro, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes. Sin embargo, añadimos nosotros, el espectro crecía en estatura y poder, engendrados por la voluntad de las masas, nacido de la desesperanza de la revolución industrial en Europa, alimentado por el resentimiento acumulado en las masas durante generaciones, provisto de una inteligencia facticia, que es la dialéctica de Hegel vuelta del revés. Tal espectro crecía y continuaba cerniéndose sobre Europa, para extenderse luego a otros continentes. Hoy, un tercio de la humanidad tiende a inclinarse ante ese Dios y prestarle absoluta obediencia. Lo que acabo de decir sobre la generación del más imponente de los egregores modernos concuerda perfectamente con la doctrina marxista. Para el marxismo, en efecto, no hay Dios ni dioses. Solo existen demonios, o sea, criaturas de la voluntad e imaginación humanas.
En esto consiste la doctrina fundamental llamada de la superestructura ideológica. El interés económico, la voluntad, crea, imagina, ideologías que pueden ser religiosas, filosóficas, sociales y políticas. Todas las religiones son, por tanto, a ojos del marxismo, únicamente superestructuras o formaciones nacidas de la voluntad e imaginación humanas. El propio marxismo-leninismo no es más que una superestructura ideológica, un producto de la imaginación intelectual basado en la voluntad de ordenar y reorganizar de cierta manera las cosas sociales, políticas y culturales. Este método de producción de superestructuras ideológicas a partir de la voluntad es precisamente lo que nosotros entendemos por generación colectiva de un demonio o egregor. Por un lado, existe el Verbo, y por otro, hay egregores ante los cuales se prosterna la humanidad. En otros términos, la revelación de la verdad divina y la manifestación de la voluntad humana, el culto a Dios y la adoración de ídolos fabricados por el hombre. ¿No es acaso una diagnosis y prognosis de la historia del género humano, que a la vez que Moisés recibía en la cumbre de la montaña de la revelación del Verbo, el pueblo, al pie de la misma montaña, hubiera fabricado y adorase el becerro de oro? Verbo e ídolos, verdad revelada y superestructuras ideológicas de la voluntad humana, actúan simultáneamente en la historia de la humanidad. Hubo un solo siglo en que los servidores del Verbo no tuvieran que enfrentarse con los adoradores de los ídolos, de los egregores. La 15ª lámina del tarot encierra una importante advertencia para cuantos toman la magia en serio. Les enseña el arcano mágico de la generación de los demonios y del poder que éstos tienen sobre quien los engendra. Nosotros, conocedores por experiencia de 2 demonios engendrados por voluntad colectiva, el demonio o egregor nacional socialista, salido de una desmedida ambición nacional, con ayuda de potentes fuerzas imaginativas apoyadas en la biología, y el demonio o egregor del que acabamos de hablar hace un momento, sabemos qué terrible poder anida en nuestra voluntad e imaginación, y qué responsabilidad entraña para quienes lo desencadenan en el mundo. El que siembra vientos, recoge tempestades. ¿Y qué tempestades? Como hombres del siglo XX, no ignoramos que las grandes pestes de nuestros días, los egregores de las superestructuras ideológicas, han costado a la humanidad más vidas y sufrimientos que las asoladoras epidemias de la Edad Media. Conociendo todo esto, ¿no es ya hora de decirnos a nosotros mismos: callemos, hagamos callar a nuestra voluntad e imaginación arbitrarias, e impongámosles la disciplina del silencio? ¿No es este uno de los 4 mandamientos tradicionales del hermetismo? Osar, querer, saber, callar. Callar es algo más que guardar secretos, algo más que evitar la profanación de cosas sagradas a las que se debe un respetuoso silencio. Callar es, sobre todo, el gran mandamiento mágico de no engendrar demonios, mediante nuestra voluntad e imaginación arbitrarias. El silencio de la voluntad e imaginación arbitrarias es un deber. Ciñámonos, pues, al trabajo, a contribuir constructivamente a la tradición espiritual, cristiana, hermética y científica.
Profundicemos en ella, estudiémosla, practiquémosla, cultivémosla. En suma, trabajemos no por demolerla, sino por edificarla. Contémonos entre los constructores de la gran catedral de la tradición espiritual de la humanidad. Que las sagradas escrituras sean para nosotros santas, que los sacramentos sean sacramentos, que la jerarquía de la autoridad espiritual sea verdadera autoridad, y que tanto la filosofía perennis como la ciencia genuinamente científica del pasado y presente hallen en nosotros amigos sinceros y, llegado el caso, respetuosos colaboradores. He aquí lo que implica el mandamiento de callar, el mandamiento de no engendrar demonios. Lo que engendra demonios es siempre el exceso debido a la embriaguez de la voluntad e imaginación. Si Marx y Engels, por volver al ejemplo del marxismo, hubieran defendido los intereses de los trabajadores de la industria, sin dejarse llevar por una imaginación ebria de enunciados de alcance universal, histórico y aún cósmico, como el declarar que Dios no existe, o que toda religión es opio del pueblo, y toda ideología una mera superestructura basada, sin excepción alguna, en intereses materiales, habrían contribuido positivamente a la tradición, ya que el anhelo de justicia y bienestar para los pobres forma parte integrante de todas las grandes tradiciones del mundo: cristiana, judía, islámica, budista, brahmánica y humanista. Arrastrados por la cólera, aunque no del todo faltos de nobleza de corazón, y por la amargura de su desengaño de las clases detentoras del poder, aunque no sin fundamento en la experiencia, lo midieron todo por el mismo rasero: Dios, burguesía, evangelio, capitalismo, órdenes mendicantes, monopolios industriales, filósofos idealistas, banqueros. Todo esto, sin discriminación, se convirtió para ellos en la hez de la historia del género humano. Se trataba, sin duda, en su caso, de un exceso de competencia y de saber sobrio y honrado. Persuadidos de estar en lo cierto y arrebatados por el embriagador impulso del radicalismo, es cierto, por la fiebre de la voluntad e imaginación, quisieron cambiarlo todo de golpe y por completo. Y este ardor de cambio instantáneo y radical dio nacimiento al demonio del odio de clase, del ateísmo, del desdén por el pasado y del predominio del interés material, que ahora se ha apoderado del mundo. Hoy, es decir, a mediados de la década de los 70, este demonio es combatido heroicamente por el jefe mismo de un gran país comunista, quien hace todo lo humanamente posible por reemplazarlo, poniendo en su lugar el espíritu de solicitud por el pueblo y su bienestar, el propio espíritu que inspiró la obra de Marx y Engels en su sobriedad positiva, o sea, encuadrada en la tradición y sin exceder los límites de su competencia y causa. Callar es la prudencia del 14º arcano del tarot, contraria a la embriaguez, cuya esencia y peligros nos revela el 15º arcano. La inspiración de la prudencia puede llegar a ser transformada en la embriaguez del diablo. La inspiración tendente a mejorar la suerte de los pobres y oprimidos y a restablecer la justicia social puede convertirse en la embriaguez del radicalismo, es decir, en voluntad e imaginación febriles, que aspiran a cambiarlo todo de arriba abajo.
Así ha sucedido con la inspiración de Marx y Engels. Aquí tenemos, pues, la relación entre la inspiración del ángel del 14º arcano y la generación del demonio del 15º arcano. La historia de la humanidad nos proporciona numerosos ejemplos de transformación de la inspiración inicial de la prudencia en embriaguez generadora de demonios. La relación que acabamos de mencionar entre los arcanos 14 y 15 explica cómo la religión del amor pudo dar pie a las hogueras de la Inquisición, cómo la idea de colaboración jerárquica en la humanidad llegó a convertirse en sistema de castas o en lucha de clases, cómo el método científico pudo transformarse en dogma materialista, y cómo los hechos de la evolución biológica pudieron servir de base a la doctrina de la desigualdad intrínseca de las razas o la superioridad de ciertas naciones. La lista no es completa, ni de lejos, pero basta para mostrar el alcance práctico de la relación entre los arcanos 14 y 15 del tarot, la relación entre inspiración y contrainspiración. Fue costumbre, desde los primeros siglos de la era cristiana, designar en bloque esta contrainspiración por el nombre de voz de la carne, lo que favorecía ulteriormente el florecimiento del dogma principal de las herejías maniquea y cátara, según las cuales la naturaleza es intrínsecamente mala. Con todo, tampoco faltaron en la antigüedad cristiana las advertencias y precisiones en sentido contrario. He aquí, por ejemplo, la opinión de San Antonio el Grande, que es, a todas luces, una autoridad de primer orden en lo que toca al problema demonio-carne. Pienso que el cuerpo posee una moción natural adaptada a él, que no se produce si el alma no quiere. Solo tiene lugar entonces en el cuerpo un movimiento sin pasión. Hay también en él otra moción que viene de lo que nutre y halaga en los alimentos y bebidas. El calor de la sangre que estas cosas provocan incita el cuerpo al acto. Y hay, por último, otro movimiento, en los que luchan, que precede de las asechanzas y envidias de los demonios. Debemos saber, pues, que existen tres movimientos corporales, uno de la naturaleza, el segundo del uso indiscreto de los alimentos, y un tercero de los demonios. De San Antonio el Grande, Sentencias de los Padres, número 22. Ahí tenemos, expuestos con toda claridad, los principios de la ascética tradicional, confirmada por la experiencia de millares de personas espirituales, como Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola, en España, o Gautama Buda, en la India. Más de un siglo antes de Antonio, escribe Orígenes. A menudo hemos dicho que los cristianos tenían que librar un doble combate. Los perfectos, los que se asemejan a Pablo y a los efesios, han de luchar, como dice el apóstol mismo, no contra la carne y sangre, sino contra los principios y potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos de los cielos. En cuanto a los menores y los aún no perfectos, deben combatir contra la carne y la sangre. Luchan todavía contra los vicios y flaquezas de la carne. De Orígenes, homilía 11 de las homilías sobre el libro de Josué. En otras palabras, los neófitos deben luchar contra el segundo movimiento del cuerpo, según San Antonio, mientras los más adelantados han de librar batalla contra los demonios y jerarquías de la izquierda. La escala de la tentación corresponde, por consiguiente,
al adelantamiento espiritual. La tentación se espiritualiza a medida que el hombre se vuelve más espiritual. Las tentaciones de principados y potencias, archai kai exousiai, con las que el hombre avanzado en la vía espiritual ha de enfrentarse, son muchísimo más sutiles que las que asaltan a un principiante. Si decimos nobleza obliga, tendríamos que añadir rudeza protege. Por ello, Orígenes da este consejo. No hay que hablar a los discípulos, ya desde el principio de su formación, de misterios profundos y secretos, sino que debe enseñárseles lo que toca a la mejora de las costumbres, la educación de las disciplinas y los primeros elementos de la vida religiosa y la fe sencilla. Tal es la leche materna de la Iglesia. Tales son los primeros rudimentos que han de transmitirse a los pequeños neófitos. De la homilía 5 de las homilías sobre el libro de los jueces. Lo exige la ley de la prudencia. Ahora bien, el arcano de la prudencia, el 14º arcano del tarot, representa al ángel de la guarda en el ejercicio de su función. Orígenes comparte nuestro parecer y el del autor desconocido del tarot. Escribe: cuando empezamos a asistir al culto divino, cuando nos inculcan los principios de la palabra de Dios y de la doctrina celestial, son los príncipes de Israel quienes deben traernos estos primeros fundamentos. Por príncipes de Israel hay que entender, a mi juicio, los ángeles del pueblo cristiano, que según la palabra del Señor asisten a los más pequeños en la Iglesia y ven constantemente la faz del Padre que está en los cielos. Tales son los príncipes de quienes debemos recibir las primeras enseñanzas. Homilía 6 de las homilías sobre el libro de los jueces. Orígenes no se contenta con atribuir el ministerio de la prudencia a los ángeles custodios, los ángeles del pueblo, conforme a la idea del 14º arcano del tarot, sino que enseña también el fundamento de la doctrina sobre la liberación de los ángeles por el hombre, de la que hablábamos en la carta precedente. Dice, en efecto: mas no debemos siempre esperar que los ángeles luchen por nosotros. Solo nos ayudan al principio, cuando estamos dando nuestros primeros pasos. Con el tiempo, es menester que nosotros mismos salgamos armados para el combate. Antes de aprender a guerrear y para que pensemos en librar las batallas del Señor, somos asistidos por los príncipes, los ángeles. Antes de recibir la provisión del pan del cielo, mientras aún somos niños, mientras nos alimentamos de leche y nos ocupamos de las primeras palabras de Cristo, vivimos como niños bajo la autoridad de tutores y valedores. Pero una vez que hemos probado los sacramentos de la milicia celestial y nos hemos hartado del pan de vida, escuchad cómo la trompeta apostólica nos llama a la batalla. En voz bien alta nos grita Pablo: revestid la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. No nos permite ya escondernos bajo las alas de nuestras nodrizas. Nos invita a salir al campo de batalla. Revestid, dice, la coraza de la caridad. Recibid el yelmo de la salvación. Tomad la espada del Espíritu y sobre todo el escudo de la fe, para apagar los dardos inflamados del espíritu del mal. Cita de la misma homilía. 12 siglos más tarde, topamos con la misma enseñanza en las obras de San Juan de la Cruz. Este no se cansa de repetir que el alma que va en pos de Dios está llamada a renunciar a toda criatura, abajo y arriba, a todo ser terreno y celestial.
resume así su doctrina. Este conocimiento, entiendo, quiso dar a entender David cuando dijo: Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius intacto, que quiere decir: recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado. Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y halléme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado, que es sobre todas las cosas de abajo. De San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, Canciones 14-15, número 24. Esta soledad y abandono resultan de haber dejado ya de vivir como niños bajo la autoridad de tutores y valedores, en palabras de Orígenes, y de haber llegado a la edad madura en la vida espiritual. San Juan de la Cruz describe de la manera siguiente el camino que tiene entonces lugar. Cuando más a su sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales, y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían. Porque, como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para éstos, como dice San Juan en el Apocalipsis, capítulo 3. Y así los deja tan a escuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden dar un paso en meditar como antes solían, enajenado ya el sentido interior en estas noches, y déjalos tan a secas que no solo no hallan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto, hallan, por el contrario, sinsabor y amargura en las dichas cosas, porque, como he dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desarrima del dulce pecho, y abajándolos de sus brazos, los beza a andar por sus pies. De San Juan de la Cruz, Noche Oscura, libro primero, capítulo 8. Añadamos aquí nosotros, para que con el tiempo, como dice Orígenes, se conviertan en combatientes de la milicia de Dios. Este progreso va acompañado de tentaciones cada vez más sutiles. A las tentaciones de los vicios y flaquezas de la carne siguen los asaltos de los demonios artificiales, engendrados por otros o colectivamente. Estos ceden luego el puesto a las tentaciones, aún más sutiles, de los entes de las jerarquías caídas. Por fin, en el umbral del todo, de Dios mismo, llega la última tentación, la de la nada. La noche oscura espiritual de que habla San Juan de la Cruz denota simultáneamente la unión con Dios, o, al contrario, la desesperación de la nada, el nihilismo total y supremo. Verdad es, a este respecto, lo que dice San Antonio el Grande. Nadie que no haya sido tentado podrá entrar en el reino de los cielos, pues, dice, quita las tentaciones y nadie se salvará. De las sentencias de los padres, número 5. Esta ley es tan universal que hasta Jesucristo tuvo que someterse a las 3 tentaciones en el desierto, tras la manifestación de la Santísima Trinidad con ocasión de su bautismo en el Jordán. La escala de la perfección lleva, por tanto, consigo la de la tentación. En ambos casos hay un progreso de lo tosco a lo sutil.
Dicho de otro modo, la inspiración va seguida o acompañada de la contrainspiración. ¿Cómo distinguir una de la otra? ¿A qué criterios hay que atenerse para poder diferenciar la inspiración de la contrainspiración? Los maestros más experimentados en espiritualidad práctica nos brindan las siguientes respuestas. San Antonio el Grande. Es posible y fácil distinguir la presencia de los buenos y malos, si Dios concede esta gracia. En efecto, el ver a los santos no perturba. Su aparición se produce tranquila y suavemente, de suerte que al momento la alegría, el júbilo y el valor se insinúan en el alma. Los pensamientos del alma no padecen trastorno ni agitación. Ella misma, iluminada, contempla las apariciones. Esto ocurre cuando se aparecen los santos. Mas la incursión y aparición de los malos trastorna, va acompañada de estruendo, rumores y gritos, como el tumulto de gentes malcriadas y bandidos. Esto produce inmediatamente espanto en el alma, agitación y desorden en los pensamientos, congoja, odio contra los ascetas, asidia, pesadumbre, nostalgia de los parientes, temor a la muerte, y luego malos deseos, pusilanimidad para la virtud y empeoramiento de las costumbres. Así, cuando a la vista de alguna aparición o al tener alguna inspiración, sintáis temor, si éste no se va enseguida para dejar paso a una inefable dicha, vivacidad, confianza, bienestar y paz de los pensamientos, y todo lo demás que antes he mencionado, fortaleza y amor de Dios, levantad el ánimo y orad, pues la alegría y serenidad de alma atestiguan la santidad del que se hace presente. Pero si ante ciertas apariciones se perciben confusión y ruido exteriores y algarabía mundana, experimentándose a la vez temor a la muerte y lo que he dicho, sabed que vienen los malos. De San Atanasio, Vida de San Antonio, capítulos 35-36. Santa Teresa de Jesús dice: cuando es demonio, palabras o inspiraciones, indica el autor, no solo no deja buenos efectos, mas deja los malos. Esto me ha acaecido no más de 2 o 3 veces, y he sido luego avisada del Señor cómo era demonio. Dejado la gran sequedad que queda, es una inquietud en el alma, a manera que otras muchas veces se ha permitido el Señor que tenga grandes tentaciones y trabajos de alma de diferentes maneras. Y aunque me atormenta hartas veces, como adelante diré, es una inquietud que no se sabe entender de dónde viene, sino que parece resiste el alma y se alborota y aflige sin saber de qué, porque lo que él dice no es malo, sino bueno. El gusto y deleite que él da, a mi parecer, es diferente en gran manera. Podía él engañar con estos gustos a quien no tuviere u hubiere tenido otros de Dios. Cuando el demonio nos habla, ninguna blandura queda en el alma, sino como espantada y con gran disgusto. El caso es que cuando es demonio, parece que se esconden todos los bienes y huye del alma, según queda desabrida y alborotada y sin ningún efecto bueno, porque, aunque parece pone deseos, no son fuertes. La humildad que deja es falsa, alborotada y sin suavidad. De Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida, capítulo 25.
En otra parte, dice Santa Teresa de Jesús: pues tornando a lo primero, que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior, no importa para dejar de ser de Dios. Las más ciertas señales que se pueden tener, a mi parecer, son estas. La primera y más verdadera es el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Declárome más. Está un alma en toda la tribulación y alboroto interior que queda dicho y oscuridad del entendimiento y sequedad. Con una palabra de estas, que diga solamente, no tengas pena, queda sosegada y sin ninguna. Y con gran luz, quitada toda aquella pena, con que le parecía que todo el mundo y letrados que se juntaron a darle razones para que no la tuviese, no la pudieran, con cuanto trabajaran, quitar de aquella aflicción. La segunda razón, una gran quietud que queda en el alma y recogimiento devoto y pacífico, y dispuesta para alabanzas de Dios. La tercera señal es no pasarse estas palabras de la memoria en mucho tiempo, y algunas jamás. Del Castillo Interior, Moradas Sextas, capítulo 3. San Juan de la Cruz dice: de estas visiones que causa el demonio a las que son parte de Dios, hay mucha diferencia, porque los efectos que éstas hacen en el alma no son como los que hacen las buenas. Antes, hacen sequedad de espíritu acerca del trato con Dios, y inclinación a estimarse, y a admitir y tener en algo las dichas visiones, y en ninguna manera causan blandura de humildad y amor de Dios. Ni las formas de éstas se quedan impresas en el alma con aquella claridad suave que las otras, ni duran, antes se raen luego del alma, salvo si el alma las estima mucho, que entonces la propia estimación hace que se acuerde de ellas naturalmente. Mas es muy secamente, y sin hacer aquel efecto de amor y humildad que las buenas causan cuando se acuerdan de ellas. El efecto que hacen en el alma estas visiones es quietud, iluminación y alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y amor, humildad e inclinación o elevación del espíritu en Dios, unas veces más, otras menos. De Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 24. Tal es la doctrina tradicional, basada en la experiencia repetida y renovada a través de los siglos. Las gentes del siglo de Descartes, Spinoza y Leibniz les impresionaba mucho la geometría, porque las opiniones filosóficas cambiaban, mientras los argumentos y conclusiones de Euclides y Arquímedes seguían siendo inmutablemente válidos. Así, los hombres del siglo XVII tendían a preferir el raciocinio modo geométrico a toda otra forma de razonar. No obstante, existe todavía algo tan inmutablemente valedero y universal como el método geométrico, a saber, la auténtica experiencia espiritual. Esta permanece idéntica a través de las edades. Sirvan de botón de muestra los textos que acabamos de citar, procedentes de maestros espirituales de los siglos IV y XVI. Como lo permaneció el racionamiento geométrico hasta Lobachevsky. Esa realidad inmutable de la experiencia espiritual constituye precisamente el fundamento y esencia del hermetismo, es decir, del conocimiento basado en la experiencia primera de la realidad espiritual a lo largo de las épocas.
El hermetismo no se ciñe, pues, a los portavoces de las órdenes, cofradías o sociedades llamadas herméticas, sino que abarca también a todos cuantos tienen algo que decir, con conocimiento de causa, acerca de la realidad espiritual y de la vía que a ella conduce. En otros términos, a todos aquellos que fueron testigos de la mística, gnosis y magia, cuya unidad es el hermetismo. Por eso, son mucho más numerosos los maestros de quienes podemos y debemos recibir enseñanzas que los que contiene la lista de autores o autoridades denominados cabalistas, rosacruces, esotéricos, teósofos, ocultistas, etc. Este fue, de hecho, el punto de vista de Papus, Sedir, Marhaven y otros, miembros todos ellos de órdenes, hermandades y sociedades secretas, cuando reconocieron en Philippe de Lyon a su maestro, aunque no perteneciera a ninguna de esas organizaciones, y las considerara todas, por lo menos, superfluas. Y si esto no les impidió seguir a Philippe de Lyon, es porque creían, no sin razón, haber hallado en él a un maestro, un testigo auténtico de la realidad espiritual, del hermetismo entendido exactamente en el sentido en que nosotros lo entendemos en estas cartas, como tradición de la verdadera experiencia espiritual a través de las edades, con sus aspectos denominados mística, gnosis y magia. Tal fue también la opinión de Claude de Saint-Martin, miembro de la orden esotérica de Martínez de Pasquali. Saint-Martin no vaciló en actuar respecto al zapatero de Gorlitz, Jacob Bohme, como Papus y sus amigos lo habían hecho con Philippe de Lyon. En lo que a mí toca, bien sé que ni San Antonio el Grande, ni Santa Teresa de Jesús, ni San Juan de la Cruz eran representantes de una tradición secreta o esotérica, pero fueron testigos auténticos de la realidad espiritual, y por eso adopto yo para ellos la misma actitud que Papus y sus amigos adoptaron frente a Philippe de Lyon, y que Saint-Martin asumió para con Jacob Bohme. El hermetismo, en efecto, no es exclusividad, sino profundidad. De ahí que todo lo profundo le pertenezca. No es la legitimidad de la iniciación lo que constituye la cadena, o más bien el río de la tradición, sino el nivel y autenticidad de la experiencia espiritual, así como la profundidad de pensamiento que entraña. La iniciación misma forma, pues, la tradición hermética en el transcurso de las edades, y no la transmisión de la iniciación, de carácter ritual y formal. Si la tradición no dependiera más que de lo ritual, hace ya tiempo que se habría extinguido o perdido en la jungla de las querellas de derecho y legitimidad. Ahora bien, el representante de la tradición es el que sabe de primera mano, y este saber genuino es su legitimación. Si así no fuera, el antiguo argumento ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, habría vuelto estéril la tradición, poniéndola al nivel de los escribas y fariseos, es decir, reduciéndola a la erudición y las reglas. Añadamos entre paréntesis que quien esgrimió este argumento histórico, Natanael, tuvo la valentía moral de no hacer del mismo un criterio decisivo y de aceptar la invitación de Felipe, ven y ve. De resultas de ello, pudo decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A lo cual el maestro respondió, en verdad os digo,
veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1. He aquí la fórmula de la esencia de la tradición: ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Todos cuanto vieron el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, pertenecen a la tradición y la representan, entre otros San Antonio el Grande, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, por no citar sino los testigos de quienes hemos hablado en esta carta. ¿Sabes, querido amigo desconocido, quién es un iniciado de primer orden en la tradición del hermetismo cristiano? San Francisco de Asís, aquel poverello sin erudición ni reglas. Sí, San Francisco de Asís es una estrella de primera magnitud en el firmamento de la mística, gnosis y magia, pues no solo vio el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, sino que se conformó al propio iniciador de toda iniciación auténtica, en el acto de iniciación ejecutado por el serafín venido de lo alto. Pero volvamos al 15º arcano del tarot. Lo hemos tratado hasta ahora desde el punto de vista de la generación individual y colectiva de los demonios artificiales. Tocante a la generación colectiva, es decir, de egregores, queda todavía un importante aspecto por precisar. La literatura ocultista, sobre todo francesa, de los siglos XIX y XX, defiende la tesis, ya casi clásica y al parecer generalmente aceptada, de que los egregores, buenos o malos, pueden indistintamente ser engendrados por la voluntad e imaginación colectivas. Es decir, que los demonios buenos se engendran exactamente de la misma manera que los malignos. Según esta tesis, todo depende de la voluntad e imaginación generadoras. Si son buenas, engendrarán egregores positivos; si malas, negativos. Hay, pues, demonios artificiales buenos y malos, como hay buenos y malos pensamientos. En la práctica, esta tesis lleva a tratar de crear colectivamente un egregor ad hoc, un espíritu del grupo o hermandad de que se trate. Una vez creado este egregor, se piensa poder apoyarse en él y hacer del mismo un eficaz aliado mágico. Es opinión común que todo grupo posee un espíritu activo del grupo que le da influencia tanto respecto de sus miembros como del mundo exterior. Se cree también que, en definitiva, las tradiciones reales y eficaces no son sino egregores fuertes y bien alimentados, que viven y actúan a través de los tiempos. Todas las órdenes y fraternidades secretas deben su vida e influjo a sus egregores, y otro tanto ocurriría con las iglesias. El catolicismo es, según esto, un egregor engendrado por la voluntad e imaginación colectivas de los creyentes. Lo propio se aplica a la Iglesia Ortodoxa Oriental, el lamaísmo, etc. He ahí la tesis y sus principales consecuencias prácticas. La precisión a la que antes aludía y que me creo obligado a dar sobre este punto es la tesis contraria. No existen demonios artificiales buenos, ni pueden engendrarse egregores positivos. Y ello por las siguientes razones. Para engendrar un ente psíquico o astral, es menester que la energía psíquica o mental que uno produzca con este fin se coagule, se enrosque. Una forma no se crea por irradiación, sino por coagulación o enroscadura. Esto supuesto, observamos que el bien
se irradia siempre, mientras el mal se enrosca o coagula. No es posible engendrar un demonio del amor puro, ni un egregor del amor universal, porque la voluntad e imaginación de la calidad que se requeriría para ello no se mantendrían como formación centrada en sí misma, sino que se asociarían en un movimiento de irradiación a la actividad del mundo de las jerarquías espirituales. La energía psíquica y mental del amor no daría jamás lugar a la formación de un ente individualizado de naturaleza psíquica o astral. Se pondría de inmediato o enteramente a disposición de las jerarquías celestiales, de los santos y de Dios. Podemos, por tanto, engendrar demonios, pero no ángeles artificiales. De donde se deduce que si hay egregores propios de comunidades secretas, religiosas u otras, tales egregores son siempre negativos. El egregor del catolicismo, por ejemplo, es su doble parasitario, cuya existencia sería vano negar, que se manifiesta como fanatismo, crueldad, maña diplomática y pretensiones excesivas. Los espíritus de dichas comunidades positivas nunca son egregores, sino entes de las 10 jerarquías. 10, pues se incluye también la 10ª jerarquía, la de la humanidad. Así, el que se encarga de dirigir una comunidad en sentido positivo es por fuerza un alma humana, un ángel o un arcángel. Y así también el director espiritual de la orden franciscana no es un egregor, sino San Francisco mismo. Igual sucede con la Iglesia. Su espíritu director es Jesucristo. Las naciones están dirigidas por arcángeles, mientras se trate de sus verdaderas misiones y progreso espiritual. A la vez, poseen egregores o demonios engendrados por la voluntad e imaginación colectivas. Por ejemplo, el gallo galo y el arcángel de la memoria se disputan la dirección de la nación francesa, y lo mismo ocurre con otras naciones. Se plantea aquí una objeción. Si el bien, la energía psíquica y mental del bien, no se acumula, ¿cómo pueden explicarse los milagros o la acción mágica de ciertos lugares sagrados, imágenes, iconos, reliquias, sino porque están imantados por la fe, o sea, la voluntad e imaginación de los creyentes? Los lugares sagrados, reliquias, imágenes e iconos milagrosos no son depósitos de la energía psíquica y mental de los peregrinos y otros fieles, sino lugares y objetos donde el cielo está abierto y los ángeles pueden subir y bajar. Son puntos de partida de irradiación espiritual que sin duda presuponen, para que esta irradiación resulte eficaz, la fe de los creyentes, pero que no extraen de esa fe la energía irradiada. La fe es lo que capacita a los creyentes para recibir la fuerza curativa e iluminación que tales lugares irradian, mas no es su fuente. Puede igualmente decirse que las reliquias, etc., fueron imantadas antaño y por alguien en el sentido de haber sido transformadas en puertas, ventanas o tragaluces, como se quiera, que dan al cielo y facilitan a éste una entrada activa, pero no que las han imantado los creyentes, transformándolas, por decirlo así, en acumuladores de los fluidos que emanan de ellos mismos. El agente eficaz de las curaciones, conversiones e iluminaciones es irradiado desde otra parte. La ley de las reliquias, iconos, etc., es que, cuanto más se toma de ellas, más fuerza irradian. En cambio, la ley de las cosas imantadas por el fluido
es la de la razón inversa entre energía acumulada y energía consumida. El magnetizador sabe perfectamente que no puede ir más allá de cierta medida en el dispendio de su fluido vital sin riesgo para su salud y su vida, pues dicho fluido se rige por la ley de la cantidad. Cuanto más se gasta, menos queda. El santo no cura dando su fluido vital al enfermo, sino asumiendo la enfermedad de éste y elevándola al cielo como una hostia. La misma diferencia existe entre talismanes y reliquias. Los talismanes son depósitos de energía mágica. Están sujetos a la ley de la cantidad. Las reliquias, al contrario, son ventanas abiertas hacia el cielo y se rigen por la ley de la cantidad. Cuanto mayor es su gasto de energía, más les queda por gastar. Son como fuentes inagotables de energía, no depósitos o acumuladores, sino generadores o manantiales de energía. El agua bendita, por ejemplo, no contiene en sí la bendición, ni la fuerza de voluntad e imaginación del sacerdote que la ha bendecido, sino que la bendición actúa sobre ella, restableciendo, merced a la magia sagrada de la analogía puesta en práctica, la relación primordial que existía entre el agua y el Espíritu de Dios el primer día de la creación, cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El agua bendita no se ha convertido, pues, ni mucho menos, en depósito de la fuerza benéfica de la bendición, sino que ha sido capacitada para recibir la presencia del cielo. Unas pocas gotas bastan para expulsar a los demonios, como lo sabemos por tantos testigos auténticos a lo largo de los siglos. Y llegamos aquí a la importante cuestión. Una vez engendrados los demonios artificiales, ¿cómo luchar contra ellos? ¿Cómo defenderse y deshacerse de ellos? Veamos primero cómo luchar contra los demonios. El bien no combate contra el mal actuando directamente de modo destructivo. Lo combate con su sola presencia. Así como las tinieblas retroceden ante la luz, de igual manera el mal huye de la presencia del bien. La moderna psicología profunda ha descubierto y puesto en práctica el principio terapéutico que consiste en traer a la luz de la conciencia los complejos del inconsciente. Dicha luz, sostienen los adeptos de esta escuela psicológica, no solo hace visible el complejo obsesivo, lo hace además impotente. Este importante hallazgo de la psicología actual concuerda enteramente con la realidad espiritual de la lucha de las jerarquías celestiales contra el mal, lucha que a su vez se resume en una mera presencia, un sacar el mal a plena luz. La luz aleja las tinieblas. Esta sencilla verdad es la clave práctica del problema del combate contra los demonios. El demonio percibido, es decir, traído a la luz de la conciencia, es ya un demonio impotente. Por eso, los padres del desierto y otros santos eremitas tuvieron tanta experiencia con los demonios. Arrojaban su propia luz sobre ellos, y lo hacían como representantes de la conciencia humana en general, ya que todo el que se retira del mundo se transforma en representante del mundo, en hijo del hombre. Como tales hijos del hombre, los santos ermitaños atraían a los demonios que atormentaban el inconsciente de la humanidad, los obligaban a aparecerse, a salir a la luz de la conciencia, y así los volvían impotentes.
Mientras San Atanasio el Grande combatía públicamente como obispo de Alejandría contra los errores y escándalos humanos, su amigo y hermano San Antonio el Grande, en la soledad del desierto egipcio, luchaba contra los demonios, cuyas maniobras en las tinieblas del inconsciente fomentaban los mismos errores y depravaciones. Las famosas tentaciones de San Antonio no se limitaban en realidad a poner en juego la salvación y el progreso de su alma. Eran, ante todo, actos de curación que arrancaban a la humanidad de su tiempo de la obsesión demoníaca. Eran actos de magia sagrada que tenían por efecto poner en evidencia a los demonios, trayéndolos a la plena luz de la conciencia, iluminada desde lo alto, y quitándoles así todo poder. San Antonio sacaba a los demonios de las tinieblas en que actuaban y los acercaba a la luz de la conciencia del Hijo del Hombre. Los hacía visibles y por ende impotentes. Un demonio reducido a la impotencia es como un globo desinflado. De esta suerte, algunos demonios engendrados colectivamente en la Edad Media acabaron convirtiéndose en puras abstracciones y cayendo en el olvido. Así le sucedió, por ejemplo, al célebre personaje demoníaco conocido por el nombre de Maese Leonardo o Macho Cabrío de los Aquelarres, que desapareció de la noche a la mañana gracias a un alma valiente y pura que logró desinflarlo. Los demonios artificiales, traídos a la luz y combatidos, se disipan, desaparecen. No así los demonios naturales, es decir, los entes de las jerarquías de la izquierda. Por ejemplo, el demonio que amaba a Sara, la hija de Raguel, y mataba a sus pretendientes, según la Biblia de Jerusalén, escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos, y en un instante le encadenó. Libro de Tobías, capítulo 8. Según la Vulgata, entonces el ángel Rafael apresó al demonio y lo ató en el desierto del Apto Egipto. Tunc Rafael angelus apprehendit daemonium et religabit illud in deserto superioris a Egypti. No es cuestión, como vemos, de aniquilar al demonio, sino de cambiarle el campo y lugar de actividad, y quizá también el modo de existencia. El demonio vencido de la historia de Tobías, libro que no se encuentra en la Biblia protestante, fue obligado por el arcángel Rafael a abandonar el país de su víctima o protegida, a exiliarse en Egipto y residir allá. Mas lo que le forzó a dirigirse a Egipto fue, en realidad, la presencia del arcángel Rafael, debida a la oración y ritos ejecutados por Tobías durante 3 noches nupciales. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra pregunta. ¿Cómo defenderse y deshacerse de los demonios? De lo precedente se desprende que la claridad y derechura del pensamiento y de la actitud moral son necesarias y suficientes para reducir los demonios a la impotencia. Necesitamos, con todo, descansar, tiempos en que los demonios nos dejen en paz, tiempos en que estén ausentes. Para conseguir esto, hay que recurrir a la magia sagrada. La tradición, la experiencia de los siglos, nos enseña lo que debemos hacer para protegernos contra la venida de los demonios, o si sentimos que se acercan, para alejarlos. He aquí algunos consejos prácticos de la magia sagrada. Hágase la señal de la cruz hacia el norte, sur, este y oeste, recitando cada vez
los 2 primeros versículos del Salmo 68 de David. Álcese Dios, sus enemigos se dispersen, huyan ante su faz los que le odian. Cual se disipa el humo, los disipas, como la cera se derrite al fuego, perecen los impíos ante Dios. O este otro consejo, tan sencillo como eficaz. Ante la depresión u otro signo de acercamiento del demonio o los demonios, escupir 3 veces a la izquierda y persignarse. Estos 2 procedimientos han resistido el paso de los siglos y son, lo repito, muy eficaces. Lo son sobre todo contra los demonios artificiales. En cuanto a los entes de las jerarquías de la izquierda, no es tan sencillo protegerse de ellos. La fórmula «álcese Dios, sus enemigos se dispersen» no se aplica, a decir verdad, a esta segunda clase de entes, pues ni son enemigos de Dios ni se dispersan. No se puede ganar un proceso jurídico limitándose a excluir del mismo al fiscal. Hay que convencerlo de la inocencia del acusado. Solo entonces se callará y lo dejará en paz. Igual ocurre con los entes de las jerarquías de la izquierda. Las jerarquías de la estricta justicia, como las llama, con razón, la Cábala. Estas entidades asumen las funciones de fiscal, agentes del fiscal, policía y testigos de la acusación. Todo ello en bloque. Imagínate un tribunal de justicia cuyos agentes se ocuparan no sólo de establecer los hechos relativos a los delitos cometidos, sino también, y especialmente, de poner a prueba a los criminales en potencia, creándoles las condiciones propicias al delito, es decir, sometiéndolos a tentaciones. Tal es la actividad de los entes de las jerarquías de la izquierda para con el género humano. La historia de Job nos proporciona un ejemplo ilustre. Allí Satán, presente en medio de los hijos de Dios, dice a Yahvé: ¿Es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos, y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Libro de Job, capítulo 1. Y obtenido el permiso, le puso Satán a prueba. Así pues, Satán acusaba a Job no de un pecado que hubiera cometido, sino de un pecado en potencia, y se aplicó a hacerlo real. En cierto modo, le sirvió de experimentos de laboratorio para probar la tesis de su acusación. ¿Quién lo requería? ¿Dios? No, porque Dios es un amigo demasiado noble y generoso, un padre demasiado tierno, como para poner a prueba a sus amigos e hijos. Por otra parte, Dios no necesitaba verificar experimentalmente la certeza de su propia declaración. No hay nadie como Él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. El que lo precisaba era el propio Satán, y quizá también algunos de los hijos de Dios presentes al diálogo, que hubieran podido dejarse impresionar por la acusación de Satán. En el caso de Job, ningún medio mágico habría bastado para protegerlo contra Satán y expulsar a éste. Job tenía que convencer a Satán de la futilidad de su plan para llevarle a maldecir a Dios. Los entes de las jerarquías de la izquierda deben, por tanto, ser convencidos de su error mediante una prueba real. No existe ningún otro medio de obligarles a retirarse. Así ocurrió también con Tobías y el demonio Asmodeo.
Al pasar 3 noches orando en la cámara nupcial con su prometida, Tobías demostró que no era como un animal sin razón, un caballo o un asno en celo, ni se olvidaba de Dios. Antes de que el arcángel Rafael arrojara el demonio al desierto de Egipto. Libro de Tobías, capítulo 6, según la Vulgata. El demonio quedó así derrotado por la demostración de que Tobías no era como los 7 anteriores pretendientes a la mano de Sara. El demonio que amaba a Sara quería protegerla contra un matrimonio que consideraba indigno de ella. Tobías probó que era un marido digno. Sin esto, el corazón y el hígado del pez no habrían bastado para que el demonio cediera su puesto de protector de Sara al arcángel Rafael y a Tobías. Los ejemplos del Satán de Job y del demonio de Tobías son suficientes para dar a entender la naturaleza de los entes de las jerarquías de la izquierda y su modo de actuar, así como la manera de luchar contra ellos. Son espíritus críticos, acusadores, y solo se les puede vencer persuadiéndolos en condiciones de laboratorio, por así decirlo, de que la acusación se halla desprovista de fundamento. Esto acontece raramente y con dificultad, ya que su acusación es de ordinario el fruto de un trabajo llevado a cabo con infatigable ardor por una inteligencia lúcida y bien informada. Solo la esfera íntima de la conciencia moral del hombre les resulta inaccesible. Y precisamente de aquí, de esta esfera íntima de la conciencia moral, puede surgir el factor decisivo que haga de la acusación un elemento más en favor del acusado, pues no se es justo y santo, sino cuando el bien y el mal coinciden en reconocerlo. Por ello, antes de una nueva canonización, la Iglesia exige un proceso en el que participa obligatoriamente un abogado del diablo. Los entes de las jerarquías de la izquierda desempeñan su función acusadora de múltiples y diversas maneras. Los unos, con la trágica disposición de ánimo de tener que hacer algo que ya no quieren y en lo que ya no creen. Los otros, con enardecido convencimiento y apasionada indignación. Los hay también que acusan esgrimiendo las armas del ridículo y la burla para mostrar su tesis. Uno de los entes de esta última categoría es bien conocido en el mundo occidental. Se trata de Mefistófeles, de quien Goethe nos legó un retrato de asombrosa exactitud. Por ser tan conocido, lo mismo que el Satán de Job y el demonio de Tobías, podemos aquí añadir su ejemplo al de estos dos, sin traspasar los límites de la discreción a que aludíamos al principio de la carta. El ridículo que utiliza Mefistófeles tiene un fondo de seriedad. Lo que ridiculiza son, sobre todo, las pretensiones y esnobismos humanos. He aquí una muestra. Un periodista desengañado de todo y que puede permitirse este lujo, se ha retirado de las vanidades del mundo, junto con su mujer, instalándose en una confortable casa de campo sita en una pequeña isla cercana a Gran Bretaña. Como buen periodista con experiencia, no cree en nada definido ni niega tampoco nada. Su vida transcurre sin problemas. Desayuno, comida de mediodía, té a media tarde y cena por la noche. Cierto día, no obstante, le ocurre algo extraordinario. Siente un repentino deseo de sentarse ante un papel y escribir. Y así lo hace. Obedeciendo a un dictado interior, produce una serie de manuscritos con dibujos, él que jamás había dibujado, atribuyéndolos nada menos que a Osiris, del antiguo Egipto.
Osiris aprovecha esta ocasión para contar francamente y con todo detalle cuanto conoce de la sabiduría y religión antiguas, a guisa de mensaje a la humanidad del siglo XX. Allí se lee, expuesta con pomposa simplicidad, la historia de la lucha de los buenos contra los malos, y cómo la maldad de éstos tuvo su castigo en la catástrofe de la Atlántida. Se describe también, por menudo, el verdadero culto celebrado antaño en los templos de Osiris, y se ven dibujos de candelabros, vasos sagrados y demás objetos de culto, así como retratos del propio Osiris y otros importantes personajes de la antigüedad prehistórica. Todos se parecen entre sí como gotas de agua. El favorecido con tan prodigiosa revelación y su mujer, emocionados por la grandeza tanto de lo revelado como de quien lo revela, se resuelven a dar a conocer estas inauditas verdades a la humanidad entera. Y he aquí que una editorial especializada publica tomo tras tomo la revelación de Osiris. La historia que acabo de relatar es auténtica. La editorial en cuestión existe. Los volúmenes editados se encuentran en muchas bibliotecas públicas de Inglaterra, y hay, sin duda alguna, revelación y revelador. Pero el revelador no es Osiris, sino Mefistófeles, y toda esa revelación es sólo una farsa, una broma. ¿Gastada? ¿A quién? ¿A una pareja de crédulos? No, más bien a una pareja de snobs espirituales. Porque quienquiera que sea el autor de semejante revelación, tú, querido amigo desconocido, no estás obligado a creer a pie puntillas lo que afirmo. Dice, en realidad, lo siguiente. Vosotros, que tenéis en poco el esfuerzo de la ciencia y el pensamiento desde Platón a Kant, los tesoros de los auténticos testimonios de los grandes místicos, las riquezas de la tradición hermética, las de las sagradas escrituras, los sacramentos, la sangre y sudor de Getsemaní, la cruz del Calvario, la resurrección. Tomad lo que deseáis, volúmenes enteros de futilidades pomposamente presentadas y transmitidas como queríais, por medio de una voz extraordinaria. He ahí un ejemplo de acusación mefistofélica contra quienes no buscan la verdad como tal, sino circunstancias extraordinarias de la revelación de cualquier cosa. Viendo así en qué consisten los embelecos de Mefistófeles, no caeremos fácilmente en ellos, a poco que tengamos de rectitud de pensamiento y juicio moral. Creo, querido amigo desconocido, que todo lo que precede ha puesto de relieve con suficiente claridad. Primero, la diferencia entre los demonios engendrados artificialmente por la voluntad e imaginación humanas y los entes de las jerarquías de la izquierda. Segundo, que el 15º arcano del tarot es el de la generación y papel avasallador de los demonios llamados artificiales, de las oraciones mágicas tibetanas, tulpas. Constituye una advertencia de que efectivamente poseemos la capacidad de engendrar demonios, pero nos avisa también de que el empleo de esta fuerza hace al generador esclavo de lo que engendra. Queda todavía una última pregunta. ¿Los dioses paganos fueron todos ellos y en todo tiempo demonios, egregores colectivamente engendrados? ¿El paganismo en general se reduce solo a dar culto a los demonios? Antes de responder a estas cuestiones, debemos distinguir cuidadosamente entre el paganismo de los iniciados en los misterios y el de los filósofos, el paganismo simbólico y el mitológico. En otras palabras, hay que distinguir primero entre el paganismo de un Hermes Trismegisto, un Pitágoras, un Platón,
un Aristóteles, un Plotino, etc., y el de un Homero o un Hesíodo. A continuación, hay que distinguir entre esta última forma de paganismo y la totalidad de los cultos al sol, la luna, los astros, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y finalmente, hay que distinguir entre este paganismo y el conjunto de los cultos a divinidades engendradas por la perversidad de la imaginación y voluntad colectivas, los cultos a simples egregores. Sería un error y una grave injusticia considerar por igual esos cuatro paganismos, ver en Platón y en un sacerdote de Moloch que ofrece sacrificios humanos, los representantes de una misma causa. Es como si viéramos la manifestación de la misma luz en las hogueras de la Inquisición y en las lámparas encendidas para la fiesta de Pascua. O todavía, los exponentes de un mismo paganismo hindú en Mahatma Gandhi y en un Zug que estrangula por la gloria de la diosa Kali. Hecha esta distinción, puede decirse que los paganos iniciados y los filósofos tenían conocimiento del Dios único, creador y supremo bien del mundo. Los libros de Hermes Trismegisto, el Bhagavad Gita, Platón, Plutarco, Plotino y otras muchas fuentes antiguas lo prueba sin la menor sombra de duda. La diferencia entre la religión de los iniciados y de los filósofos denominados paganos, por un lado, y la de Moisés, por otro, reside enteramente en que Moisés hizo del monoteísmo una religión popular, mientras que los primeros lo reservaron para una minoría selecta, una aristocracia espiritual, aunque a menudo fuera bastante numerosa. Tocante al culto rendido a los dioses y a la iconografía correspondiente, los paganos iniciados y los filósofos veían en ello la práctica de la teurgia, o sea, del comercio con entes de las jerarquías celestiales, llevado a efecto, ya elevándose a ellos, ya posibilitando su descenso y presencia en la tierra, en los santuarios de los templos o en cualquier otra parte. Hermes Trismegisto y Jámblico tratan este tema con suficiente claridad. Dice Jámblico: los egipcios ponen la razón pura, una, inmaterial e inteligible, por encima del cosmos, otra invisible en el conjunto del cosmos y una tercera repartida entre todas las esferas celestes. Y no se limitan a contemplar estas cosas con meras especulaciones teóricas, sino que además prometen, merced a la práctica de la sagrada teurgia, elevarse personalmente hasta esos seres más excelsos y perfectos, superiores a la fatalidad, llegar hasta la divinidad y el creador de Miurgo mismo. Para ello, no utilizan nada material ni añaden nada, como los magos y embaucadores, sino solo se fijan en el instante oportuno. Tal es la vía hacia lo divino inteligible, indicada por Hermes, Tot. De Jámblico, Libro de los Misterios, capítulo 8. Y más atrás había dicho: todos los dioses que lo son de veras dispensan únicamente bienes, solo tienen comercio con hombres de bien y no se comunican sino con quienes han sido purificados por la ciencia sagrada, en los cuales extirpan toda maldad y pasión. Cuando se aparecen a los sacerdotes y teurgos, se esfuma todo lo malo y demoníaco ante su superioridad, y se vuelve invisible como las tinieblas en presencia de la luz, no pudiendo ya perturbar a los teurgos. Estos reciben entonces toda virtud, quedan imbuidos de excelencia de ánimo y buenas costumbres, a la vez que liberados de todo movimiento desordenado
y purificados de toda inclinación atea e impía. De Jámblico, del Libro de los Misterios, capítulo 3. Ahí tenemos los principales rasgos de la teurgia del paganismo de iniciados y filósofos. Más detalles importantes pueden hallarse en los escritos de Plutarco, Plotino, Hermes Trismegisto y Proclo. Huelga, pues, decir que el paganismo de los iniciados y de los sabios, mientras no estuviera degenerado, nada tenía que ver con el culto a los demonios colectivamente engendrados. El paganismo de los poetas, el paganismo simbólico y mitológico, en la medida en que no traducía simbólicamente la sabiduría y magia o teurgia de los misterios, era un humanismo universal. Sus dioses eran, de hecho, personajes humanos, héroes y heroínas, divinizados o poetizados, prototipos del desarrollo de la personalidad humana, tipos planetarios y zodiacales. Así, Júpiter, Juno, Marte, Venus, Mercurio, Diana, Apolo, etc., no eran demonios, sino prototipos orientadores del desarrollo de la personalidad humana, que a su vez correspondían a los principios planetarios y zodiacales del cosmos. En cuanto a la tercera forma del paganismo, el paganismo naturalista era cosmólatra, es decir, no iba más allá de los límites de la naturaleza, exactamente como las ciencias naturales de hoy. Era, por tanto, neutral respecto al verdadero mundo espiritual y demoníaco. Aceptaba la existencia de los demonios como un hecho con el que había que arreglárselas. Pero al inclinarse ante la naturaleza, no engendraba demonios, pues esto habría sido contrario a ella. Engendrar demonios supone, en efecto, una voluntad e imaginación perversas. Queda, por fin, la cuarta forma del paganismo, la adoración de los demonios colectivamente engendrados. En esta modalidad, que se debe a la degeneración de las otras tres, y en especial a la del paganismo naturalista, los demonios eran engendrados, adorados y obedecidos, lo que valió al paganismo entero la injusta y calumniosa fama de religión demoníaca. Como tal lo trataron ciertamente los padres de la Iglesia, con pocas excepciones. Pero forzoso es reconocer en su descargo que tuvieron sobre todo que vérselas con el paganismo degenerado. Es obvio que no les faltaban motivos para considerar el culto pagano de la mayoría de sus contemporáneos como culto a los demonios o como fábulas de poetas. Mas algunos de ellos, que tenían conocimiento del paganismo de los iniciados y filósofos, o sea, de la esencia pura del paganismo como tal, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Agustín, Sinesio, etc., convenían en que todos los hombres poseían una sana anticipación de la doctrina moral, y en que, como dice Orígenes, nada hay de extraño en que el propio Dios haya grabado en las almas de los hombres lo que anunció por boca de los profetas y del Salvador. De Orígenes contra Celso, capítulo 1. Nos hallamos aquí bien lejos del paganismo que adoraba a los demonios. Para el hermetismo cristiano resulta evidente que la venida de Jesucristo, como acontecimiento de alcance universal, tuvo una preparación universal, es decir, que así como los profetas de Israel hasta Juan Bautista prepararon esa venida en la carne, de igual manera, los iniciados, sabios y justos de todo el mundo prepararon este último para recibir la palabra y el Espíritu de Cristo. El Logos hecho carne,
Era, pues, esperado en todo punto de la tierra donde los hombres sufrían, morían, creían, confiaban, amaban. Los judíos prepararon la encarnación del Verbo. Los paganos se prepararon para reconocerlo en ella. El cristianismo tuvo precursores por doquier, no solo los profetas de Israel, sino también los iniciados y los sabios del paganismo. Fin de la meditación 15. El diablo, el arcano de la contrainspiración.